Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Y seguimos de pie aquí, a distancia por ti, por mí. La luna desde la ventana juega con sus hijas. Buenas noches, bienvenido a Salud, Dinero y Amor, 4 de mayo 2020. Yo soy Claudia Villegas y me da mucho gusto encontrarnos aquí en 88.9 Grupo ASIR y le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. Y con mucho gusto saludo a mis amigas y colegas periodistas. María Elena Vega, buenas noches. ¿Cómo estás, María Elena? Gracias, Claudia. Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen, amigos. Romina, Román, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Quédese con nosotros, mucha información. Romina, qué gusto saludarte. Buenas noches, Claudia, María Elena, feliz como todos los lunes y jueves de estar con ustedes. Pues hoy vamos a tener un programa con mucha y muy buena información. ¿Qué está pasando con la economía? ¿De cuánto va a ser la caída en el PIB? ¿Y cómo nos va a ir a los mexicanos en términos de empleo y cierre de empresas? De eso nos va a platicar Raúl Feliz. Él es catedrático del CIDE y por supuesto una de las voces más autorizadas para hablar de este tema. Y también estará con nosotros Alejandro Derijansky, director corporativo de Investment Management y Afore Citibanamex. Con él estaremos platicando y dando respuestas a sus preguntas. ¿Qué está pasando y por qué no es momento de cambiarse de una Afore? ¿Y por qué esta minusvalía no se le puede considerar pérdida? De esto nos va a contestar en unos momentos Alejandro. Y también tendremos a Mariana Campos, ella es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México, Evalúa. Quédese con nosotros, por favor, y sobre todo, recuerde, es momento de cuidarnos, quédese en casa, por favor. También va a estar con nosotros Alma Lagunas, ella es directora de la Universidad de Gestión e Innovación de Gin Group. ¿Cómo será este proceso de recontratación y la forma en la que está apoyando Gin Group? De eso nos va a platicar. Y también en nuestra cápsula de AMIS, de Patrimonio de Bienestar, vamos a platicar de quién es Sofía Belmar, la presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. ¿Quién es? ¿Cuál es su trayectoria y cuáles son sus objetivos a alcanzar en esta nueva administración? Pues con esta información le agradecemos que se quede con nosotros y sin más preámbulo, comenzamos. En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias. Como lo anunciamos al inicio del programa, ya está con nosotros en la línea el analista, el investigador, el economista Raúl Feliz. Él es catedrático del CIDE y de verdad una de las voces más autorizadas en materia macroeconómica. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor, y platícanos cómo se está viendo el negro, muy negro panorama macroeconómico para el país hacia el cierre del año y hacia 2021. Buenas noches a todos. Bueno, mira, no va a ser un año bueno, va a ser un año difícil. Ya veníamos en una situación comprometida y pues aparece el coronavirus. Entonces, lo que sabemos es que en el primer trimestre del año la economía tuvo una contracción. Vamos a medirla año con año de 1.6%. O si la midiéramos al estilo comparable con Estados Unidos, trimestre contra trimestre, de 6.4%. Sin embargo, esto solo incluye algunas semanas de marzo que hubo el encerrón, pero el golpe fuerte va a venir en el segundo trimestre del año, sobre todo en el mes de abril y mayo. Entonces, para este periodo estamos estimando pues caídas muy importantes en la actividad económica, de alrededor de un 13% año con año y casi un 30%
de un 30 a 40% a tasa anualizada durante el segundo trimestre. Para todo el año 2020, nuestro estimado es una caída de 7 puntos del Producto Interno Bruto en una de las recesiones más profundas en la historia de México. Sin embargo, estos números y estas estimaciones están sujetas a una gran incertidumbre, porque va a depender mucho de cuándo termina las políticas de encierro y qué tan rápido se puede reactivar la economía en el segundo semestre. Pero yo diría que una caída estimada alrededor de 7%, en un escenario muy optimista, una caída de 5%, y un escenario ya pesimista, caídas cercanas al 9%. Para el 2021 estamos estimando una recuperación que en el escenario base sería un crecimiento cercano al 3%. Esos son nuestros números. Raúl, te saluda Marielena Vega. Este segundo semestre, sin lugar a dudas, se proyecta y se avecina una caída de doble dígito. ¿Qué se puede hacer para evitar o para sopesar un poco esta caída, o ya es inminente? Mira, el golpe del segundo trimestre, ese ya no se puede hacer nada, porque pues de alguna forma es un golpe en la actividad económica, porque hemos tenido que encerrarnos y parar sectores enteros de la actividad económica. Lo que sí se puede hacer es crear las condiciones para que cuando comience la reapertura gradual de la economía pueda recuperarse de la forma más rápida posible. Y para que el daño colateral que crea esta situación de la epidemia no termine dañando a empresas y a personas que en condiciones normales hubiesen prosperado de forma, vamos a decir, sin mayor contratiempo. Y para eso lo que se requiere, pues, es que el Estado use todos los instrumentos de política económica que tiene a su disposición. De un lado está la política monetaria, que creo que el Banco de México está haciendo su trabajo. El Banco de México ha puesto a disposición del sistema financiero una serie de facilidades que ayudan a mitigar el impacto que esta crisis tiene sobre los mercados de crédito y ayudan a los mercados de capitales y a los mercados de deuda de las empresas a mantener la liquidez de los bancos, además de que está bajando las tasas de interés. Creo que tiene que bajarlas más. 6% es una tasa demasiado alta, pero creo que el banco en las próximas meses se va a encaminar a bajar la tasa de interés hasta el 4% y quizás hasta menos de 4%. Entonces, para la política monetaria yo la veo muy bien, la veo bien instrumentada dentro de los márgenes que tenemos en México, un trabajo bien hecho. Donde tengo mis dudas y me parece que no se está aprovechando todas las herramientas posibles es en el lado de la política fiscal. Simplemente si hacemos un promedio de los estímulos fiscales que se han dado en todo el mundo, que van desde estímulos tamaño monstruo en Estados Unidos de más de 10% del Producto Interno Bruto, a estímulos más moderados en las economías emergentes de 3 a 4 puntos del Producto Interno Bruto, me parece que lo que se ha puesto en México sobre la mesa es muy pequeño, no rebasa ni el 2% del Producto Interno Bruto. Creo que ahí el gobierno ha pecado de exceso de cautela, ha sido demasiado conservador. El presidente ha dicho que no quiere deuda, no quiere déficits mayores, pero si en algún momento se requiere mayores déficits para apoyar y mantener a la planta productiva y a los trabajadores en esta emergencia, es este momento. Es decir, yo creo que ha habido pocos momentos en la historia donde se justifica, más que ahora, tener una política fiscal expansiva, aunque esto signifique mayor endeudamiento y mayor déficit en el corto plazo. Raúl, bueno, entonces finalmente sí tendríamos que ver la muerte de miles de empresas y en términos de empleo, Raúl, ¿cómo estás viendo esta caída, esta pérdida? Bueno, mira, menos dramático que los Estados Unidos, pero Estados Unidos es muy diferente, ahí sí no somos comparables. Ellos tienen un mercado de desempleo, un seguro de desempleo, pero de todas maneras en México, donde la mayoría del empleo es informal, vamos a tener, además de, a pesar de esto, vamos a tener en el empleo formal, que es escaso en México, aquel empleo que tiene seguridad social, vamos a ver una merma significativa.
Pensamos que durante el segundo trimestre se van a estar perdiendo mensualmente alrededor de 200,000 empleos formales. De forma tal que quizás ya para el tercer trimestre se habrán perdido alrededor de unos 800, 900 a 1,000,000 de empleos formales. Y esto yo creo que es muy grave porque pues México ha tenido una enorme dificultad para crear empleos formales. Y perderlos es un gran retroceso y va a costar mucho recuperarlos. Y eventualmente, pues me temo que muchos de esos empleos formales terminarán siendo informales, es decir, va a haber un aumento considerable en el desempleo y me temo una pérdida considerable de calidad del empleo hacia adelante. Raúl, te saluda Claudia Villegas. Buenas noches. ¿Es inevitable la quiebra de Pemex o una vez que se recuperen los mercados de los productos energéticos se podría revisar su viabilidad? ¿Cuáles son los problemas asociados, Raúl, que trae toda esta situación para la petrolera? Bueno, mira, Pemex ha estado mal desde hace mucho tiempo. No es que súbitamente ahora empeoró. La situación de Pemex se viene acarreando desde hace muchos años y en particular pues la crisis del coronavirus ha afectado al mercado petrolero de una forma espantosa. Hemos visto incluso la presencia de precios negativos en el WTI, que es una referencia norteamericana de petróleo. Hemos visto que el mercado petrolero súbitamente pasó a tener un exceso de oferta de petróleo de quizás un 20, un 30% como consecuencia de la caída de la demanda, y eso ha tirado los precios a los niveles más bajos en términos reales en décadas. Como consecuencia de eso, la situación de Pemex se vuelve todavía peor de la que ya era bastante grave antes de esta caída del precio del petróleo. La empresa, con criterios estándares de contabilidad, es una empresa quebrada hace ya tiempo. Sin embargo, no creo que se vaya a declarar en quiebra porque el gobierno ha decidido salir en su auxilio. Entonces creo que lo que vamos a ver es, en vez de que Pemex sea una base para el desarrollo del país, una base que aporte recursos al crecimiento de la economía, pues será necesario canalizar recursos de las finanzas públicas hacia Pemex. Oye, ¿y vale la pena, Raúl? O sea, todavía hay una mínima probabilidad de que pueda ser viable, o es meterle y seguir metiéndole dinero bueno al malo, Raúl? Bueno, yo creo que sí vale la pena. Es decir, yo en lo personal sería partidario de otra estructura de producción, o sea, más privada que pública. Pero bueno, esa es una preferencia personal. Yo creo que Pemex puede ser una empresa viable. Sin embargo, creo que no es en este momento, es decir, en medio de la crisis del coronavirus, una prioridad. Es decir, yo creo que en este momento valdría la pena bajar un poco el esfuerzo de inversión en Pemex y concentrarse pues en esfuerzos apoyo a las empresas para minimizar el daño y la pérdida de empleos productivos del sector formal. Pero bueno, no es la visión que se tiene en el gobierno federal en este momento. Pues muchas gracias. Ya escuchó usted en la voz de Raúl Feliz, un gran economista, especialista del CIDE y por supuesto una voz más que autorizada en materia económica a nivel internacional. Ya escuchó la situación en la que estamos viviendo, así que bueno, pues hay que seguir monitoreando los números y las decisiones que se toman al interior de México y por lo pronto nosotros a tener mucha mesura y calma. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, Romina Román, Claudia Villegas y una amiga y servidora Marielena Vega por el 88.9 Noticias. No se vaya, regresamos en una breve pausa. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Zipirili, Salas de Fiestas Infantiles, presenta. Hola, soy Alexa Mirón, directora de Zipirili. El sueño de los niños es básico para que puedan estar felices durante el día, para que puedan ir a la escuela y relacionarse de manera adecuada. Pero ¿cuáles son las señales de alerta para identificar que un niño no está durmiendo bien?
Algunas son: se despierta varias veces en la noche, pasa mucho tiempo tratando de quedarse dormido, tiene bajo o mal estado de ánimo. Para que un niño pueda dormir de forma adecuada, es importante mantener una rutina, es decir, tener un horario para la cama. Se puede empezar desde la hora de la cena, después la pijama, acostarse, ir a leer un cuento o jugar tranquilamente sin hacer actividad física por 20 minutos antes de dormir. Zipirili, salas de fiestas